Señor, estamos muy agradecidos este día. Gracias porque después de 2 semanas nos permites que estemos aquí de una vez más reunidos. Gracias, Señor, porque a pesar del camino lluvioso y todas las dificultades que esto pueda conllevar, especialmente, Señor, para aquellos que vienen en transporte, gracias porque permitiste que estén aquí, porque cada uno de nosotros estemos aquí, estemos sanos, estemos listos, Señor, para poder escuchar tu palabra. Dios, sé tú el que hable. Sé tú el que toque nuestros corazones, el que, Señor, con tu espíritu podamos, tanto Miguel como yo, hablar guiados por Él, con el poder, con la fuerza de Él, para que tú puedas tocar los corazones de cada uno de los que están aquí. Señor, ayúdanos en todo esto, te lo queremos pedir. A tu nombre sea la gloria, como dice el Salmo, como dice el canto. Y Dios, la gloria no sea para ninguno de nosotros, sino sea la gloria de esta reunión para ti. Te queremos pedir todo esto. Cuida a los que no van a llegar o a los que vienen en camino, guárdalos aquí. Tráelos con bien. Y todo te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Eh, Tenemos hoy la nueva sección, una nueva sección del Salmo. Es la sección número 9. Vamos a empezar esta sección que comienza con el versículo 71 y termina, no, perdón, con el versículo 65 y termina con el 72. Entonces, el Salmo 119, si quieren poner sus Biblias, del versículo 65 al 72. Ya poco a poco nos vamos, a pesar de que ha habido ha habido algunas interrupciones y ha habido algunos estudios que se interrumpió el Salmo, pero ya vamos poquito a poquito llegando a la mitad del mismo, ¿no? Bien, este, pues vamos a estar. Este Salmo, como introducción, eh, este Salmo está, como ya habíamos hablado, es un salmo acróstico, es decir, que hay varios salmos acrósticos en la palabra. La mayoría de ellos es un versículo por letra del abecedario del alfabeto hebreo. Es un versículo. Hay unos que tienen 22 versículos, entonces cada uno de esos versículos comienza con cada una de las letras. En este caso, este salmo son de 22 secciones y cada una de las secciones comienza con la letra que estamos viendo. Y ahora la letra que vamos a ver es la novena, la letra Tet. Curiosamente, un dato curioso, este, es que esta letra es la menos usada en el Antiguo Testamento. La menos usada en el Antiguo Testamento, a comparación de la siguiente letra que vamos a ver, que es la letra Yod, que es la más usada en el Antiguo Testamento. No sé cuál haya sido la razón, pero esta letra en su escritura clásica parece como una especie de serpiente invertida, como si estuviera en una canasta. Y el significado de la letra Tet significa el bien. Sin embargo, no es un bien o evidente en un principio, sino es un bien oculto. Les voy a enseñar les voy a enseñar la letra, me van a decir ustedes si parece una especie de serpiente. Parece como una especie de serpiente. Parece esto como si fuera la colita de la serpiente y aquí también parece un gancho, parece un martillo, ¿no? Un arma así, como un arpa, también parece un arpa. Y bueno, pues eh, vemos que esta escritura habla del bien. Esta letra especialmente habla del bien oculto. Me ha gustado investigar acerca de las letras, a ver qué significado. Hay mucha información y a veces cae un poquito en lo místico, ¿no? A veces ciertas partes del judaísmo, de la cultura hebrea, se van un poquito a lo místico y dicen, no, no, esto lo quito, ¿no? Se va mucho a la numerología, muchas cosas, ¿no? Pero quitando todo esto, hay cosas muy interesantes que podemos aprender. Y una de ellas me llamó la atención esto del bien oculto. Hablaban dentro de todo esto de que, bueno, pues
Precisamente 9 es la letra novena y 9 es el número de meses que dura un embarazo. Ajá. Y curiosamente, en un embarazo es un bien oculto. En un sentido, el embarazo empieza con molestias, ¿no? Hasta uno como esposo luego le duele la cabeza. Cuando la esposa empieza a tener toda esa batalla hormonal de principios del embarazo. En un principio, pues los ascos, el sentirse mal, todo eso, pues es algo, después las ciertas incomodidades que hay al llegar a la hora del parto, pues no es nada dulce, ¿no? O sea, son eventos difíciles y violentos. Sin embargo, pues termina con el nacimiento de un ser el cual le da mucha alegría a la madre o a los padres que lo reciben. Y bueno, entonces es un bien oculto, ¿no? Es algo que en un principio se veía como una aflicción, como algo difícil, como una prueba, pero que termina siendo en una gran bendición en el transcurso del tiempo, ¿no? Se me hace una enseñanza muy bonita, porque vamos a ver en esta sección cómo se nos habla de ese bien oculto. La primera situación es de aflicción, pero después es regocijo. Ajá. En un principio de la prueba, y muchas veces hemos hablado y a veces lo hemos comentado Miguel y yo, pues todos como iglesia estamos siendo probados en alguna situación hoy por hoy, salud, económica, etcétera, etcétera. Y la prueba nunca lo vamos a ver como un bien evidente. Sin embargo, la prueba es un bien oculto. Ujú. Con el tiempo, esa disciplina, ese rigor, todo eso fruto que va a traer la prueba va a ser algo agradable, no solamente delante de Dios, sino verdaderamente ese va a ser tu bien, ¿no? La otra vez estaba pensando, nosotros tenemos como un bien generalmente la prosperidad. Cuando a alguien le va bien económicamente, familiarmente, materialmente, dice, ese está siendo muy bendecido por Dios. Utilizamos muchas veces eso, ¿no? Hay una mala teología, una teología desviada que es el Evangelio del Progreso. Y que entonces los del Evangelio del Progreso dicen, si, si te va bien económicamente, si te va bien materialmente, familia, estás siendo bendecido por Dios, estás viviendo bien para Dios. Si no te va bien, si tienes pruebas económicas, si tienes descalabros económicos, aguas porque estás viviendo mal para Dios, ¿no? Entonces, no necesariamente, no necesariamente, porque eso puede ser un bien oculto para tu vida. Una enfermedad puede ser un bien oculto también para tu vida. Fíjate, ¿qué es lo que dice la palabra acerca de esto? Acerca de ese periodo de entrenamiento. Un examen no es agradable. ¿A alguien le gusta estar en un examen? A ver, muchachos, guarden sus cuadernos, sus libros y saquen una hoja de papel en blanco y su examen sorpresa, ¿no? A nadie nos gusta eso. A ti te gusta. Bueno, ahora sí que en gusto se rompen géneros, dicen por ahí. Es que él sí estudió. Es que él sí estudió, lo que pasa es que él siempre no le gustaba que se anticipara las sorpresas. Bien, entonces ese tipo de cosas no nos gusta. De la misma manera las pruebas que Dios nos somete, que generalmente son pruebas sorpresa, porque nunca nos las esperamos, vienen de repente. ¿Qué dice segunda de Timoteo 2 del 3 al 7? Algún día estudiaremos segunda de Timoteo, porque es la última carta del apóstol Pablo y las recomendaciones a uno de sus queridos discípulos. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Fíjate, y pone tres ejemplos muy hermosos. O sea, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. El buen soldado de Jesucristo va a sufrir penalidades. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces empieza a tomar tres ejemplos. El primero, la milicia. Un soldado tiene que estar, aunque esté en un lugar muchos años, no debe de asentar raíces ahí, porque en algún momento determinado va a ser llamado a servir a otro lado. El segundo ejemplo que utiliza es
También el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. O sea, un atleta debe de llegar a la meta y es mejor que llegue en el lugar número 15, en el lugar 30, que por tratar de cursar varios, hace trampa por tratar de llegar al mejor lugar. Hace no pocos años, un conocido político mexicano que le gustaba el maratón, resulta que primero iba en quién sabe qué lugar y de repente adelantó quién sabe cuántos lugares. Y descubrieron en las cámaras que en un retorno se había dado vuelta, no había ido hasta donde tenía que ir, había dado vuelta y llegó y adelantó. ¿Qué pasó? Fue descalificado y además la vergüenza delante de todos, ¿no? Entonces, por eso dice, el atleta debe de luchar legítimamente. Eh, el labrador, también un campesino, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Qué claro está esto? Primero tienes que trabajar, primero tienes que entrenar, primero tienes que ser fiel y después recibirás bendición. Después serás coronado, después serás reconocido. A diferencia, hoy se utiliza mucho la frase, viaje primero y pague después. Compra lo que quieras y no te preocupes. Después lo vas a ir pagando con cómodas mensualidades. No estoy criticando a alguien que haga eso, o sea, eso es algo muy de nuestra época, pero es un gancho el que te dicen disfruta primero y luego paga. Pero con Dios es primero entrena y después disfruta. Ya habrá el tiempo para disfrutar. Fíjate, hablando del embarazo que hace ratito hablé, en Juan 16 del 21 al 22, Jesús les decía en la última cena a sus discípulos, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Jesús una vez está tomando el bien oculto, ¿no? Ajá. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces Jesús estaba hablando de lo que iba a pasar con la resurrección, como un parto. Ajá. Ahorita van a sufrir ustedes. Durante 3 días van a estar tristes, van a sufrir, va a haber eventos horribles que los van a simbrar a todos. Sin embargo, después esa tristeza se va a convertir en gozo, como el embarazo, como el entrenamiento de un atleta, como la fidelidad de un labrador o de un soldado. Y bueno, el versículo clave que seguramente algunos de ellos pensaron, algunos de ustedes han pensado, este versículo, Hebreos 12:11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia en los que ella ha sido ejercitada. Ahora, a mí se me hizo muy claro cuando leí lo de esta letra y vi el Salmo. Y yo creo que el versículo central de esta sección es precisamente el 71. Es un versículo que conocemos muy bien todos. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Ese es un versículo claro, es el bien oculto. En un principio no te gusta ser humillado, pero es necesario en nuestras vidas. Vamos a ponernos un poquito de contexto. Vamos a hablar primero del Salmo. Vamos a dar los 4 primeros versículos del 65 al 68. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Fíjate, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Uh-huh. Vamos a ponernos un poquito en el contexto de este salmo. Hemos hablado en muchas secciones, en otras veces,
que es muy probable que el salmista, el autor de este salmo, haya estado pasando por una gran aflicción o haya pasado anteriormente por una gran aflicción. Entonces, teniendo en cuenta cómo estás en la prueba, cuando tú estás probado en cualquier situación que tú tengas, en ese momento no te gusta. Y en ese momento es muy importante que empiece a invadir tu vida el, este, el pesimismo, que empiece a invadir tu vida la desesperanza. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo terminaré? Sin embargo, es muy hermoso ver cómo el salmista, a pesar de estar afligido, empieza este salmo. Y fíjate, si piensas que el salmista está afligido, aprecias mucho cómo empieza este salmo, cómo empieza esta sección, el del versículo 65, que dice, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Fíjate, a pesar de estar afligido, el salmista declara esta cosa muy importante. Bien has hecho a tu siervo. Dios, tus pensamientos para mí son buenos, son correctos, son agradables. Aquí el salmista habla de este bien oculto. Y puede hablar de varias cosas. Bien has hecho a tu siervo, porque ¿qué es lo que pasa o qué es lo que se recomienda generalmente en las pruebas? Bueno, que tú medites en las promesas de Dios. Pero también dentro de las promesas de Dios, tú puedes meditar en los monumentos que Dios ha hecho en tu vida en ocasiones anteriores. El salmista bien puede estar diciendo, bien has hecho a tu siervo, oh Dios, conforme a tu palabra, porque él está viendo, en primer lugar, acordándose de las bendiciones pasadas, de las pruebas pasadas y bendiciones pasadas, cómo Dios lo sacó anteriormente. Si fuera, por ejemplo, el rey David, cómo Dios le dio eh, victoria sobre el oso, sobre el león, sobre Goliat, sobre Saúl, sobre los ejércitos enemigos. Cómo Dios lo libró estando casi en las manos de Saúl, estando en las manos de los filisteos en el lugar donde de donde provenía el gigante que él mató, Goliat. Entonces, una de las cosas muy importantes en una prueba es recordar los monumentos que Dios ha dejado en tu vida. Y porque a través de recordar esos monumentos estás recordando la fidelidad de Dios. Y puedes decir, bien has hecho a tu siervo. Ajá. Pero también tú puedes declarar esta palabra en fe por lo que todavía no ves, por ese bien oculto que todavía no entiendes. Y aunque no entiendas lo que está pasando en tu vida, tú puedes decir por fe, bueno ha sido para mí, Señor. Fíjate cómo va a acabar esta sección. En la mitad de la sección vamos a ver un versículo que dice, bueno eres tú y bienhechor. Bueno, aquí él está diciendo, Dios has hecho bien con tu siervo, conforme a tu palabra. Y al hablar conforme a tu palabra me recuerda mucho ese versículo de Romanos 8:1, que dice, y sabemos, creo que es 8:1, voy a estar en el 8, y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito hemos sido llamados. Así que, aunque hemos hablado muchas veces de que te puedes lamentar en Dios, también es importante que como un segundo paso veas esto. Si Dios trae esta prueba, es lo mejor que me puede suceder. Porque Dios a través de esta prueba me quiere enseñar muchas cosas. Un ejemplo muy dramático de este bien oculto, de esto que a pesar de estar en prueba, decir bien has hecho con tu siervo, es el de Horacio Spafford. Horacio Spafford es un autor de un himno que muchas veces cantamos. El himno que hizo es Estoy bien con mi Dios. Ustedes se acuerdan de ese himno, ¿no? Bueno,
alguna vez Memo comentó la historia, no voy a abundar sobre la historia de Horacio Spafford, pero fue un hombre de Dios eh, que iba a tratar unos asuntos, iba a una conferencia o iba de vacaciones a Inglaterra, vivía en Estados Unidos, iba a Inglaterra y entonces por unos negocios se detuvo y mandó en un barco a su esposa con sus hijas. El barco a la mitad de la travesía naufragó y la esposa, aunque se salvó, pero vio a sus hijas ahogarse. Entonces, pues, tiempo después, Horacio Spafford va por su esposa a Inglaterra y durante el trayecto el capitán le dice, mire, este es el lugar donde naufragó el barco donde estaban sus hijas, ¿no? Imagínate lo que ha de haber sentido ese hombre, estar en ese lugar y decir, híjole, aquí murieron mis amadas hijas, ¿no? Sin embargo, qué fue lo que lo inspiró Dios a decir estas frases? Estoy bien con mi Dios. Bien has hecho con tu siervo, conforme a tu palabra. Definitivamente la vida de Horacio Spafford no terminó ahí. Yo te invito a que la escuches o la leas. Ahí, te la puedes ver en YouTube. Y definitivamente él tuvo, aparte de este himno, tuvo todo un ministerio y toda una visión de Dios en el resto de su vida. Y a mí me encanta ver que después de todo lo que hizo Dios, muy probablemente se volvió a encontrar con sus hijas en el cielo. Pero, caray, realmente esta fe es impresionante. La fe que Dios nos puede dar en las pruebas y el decir, ok Dios, estoy viviendo un bien oculto. Lamentaciones 3 del 24 del 25 a 27 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde la juventud. Y me impresiona que dice conforme a tu palabra, porque cuando Dios hace algo en nuestra vida no es conforme a nuestras expectativas. Todos cuando venimos a Dios, de alguna manera, cuando le pedimos a Dios, cuando estamos viviendo, tenemos ciertas expectativas y a veces no se denotan que algunas de esas expectativas que tenemos pueden irse de fuera de la voluntad de Dios. Pero no es sino que hasta que Dios trae la prueba cuando nos lleva a considerar que nuestras expectativas en muchas ocasiones no son las mismas que Él tiene. La actitud, la decisión que debemos tomar es, Dios, tus expectativas deben de ser las mías. Ayúdame a que esto que tú estás pensando para mi vida sea parte de lo que yo piense, sea lo que yo piense también. Seguido en el versículo 66, el salmista dice lo siguiente: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Tomando en cuenta que probablemente el salmista haya estado en medio de una tribulación. ¿Y por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones él lo comenta. Ajá, he estado afligido. Príncipes se consultaron contra mí, más yo, o los impíos se levantaron contra mí. Aquí vamos a ver que los soberbios lo difamaban en esta sección. Sin embargo, ahí en ese mismo, muchas veces nuestra oración es, Dios, sácame de la prueba, resuelve mi prueba, y está bien. Pero también creo que es muy importante esto que le dice el salmista a Dios: enséñame buen sentido y sabiduría. Enséñame el sentido correcto. Ajá. Una vez un distraído estaba en medio del periférico y escuchó la radio que decía, cuidado a todos los que van en periférico, cuidado porque hay un loco peligroso que está en sentido contrario. Y entonces él volvió a ver, un loco, todos, decían. Entonces, entonces, este, muchas veces estamos caminando en un sentido que no es el sentido de lo que Dios quiere para nuestras vidas.
Entonces, a veces, y muchas veces piensas que ya sabes mucho. Sí, 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 Dios va a tratar así, Dios va a hacer esto. Pero lo impresionante es que Dios, y conforme a su palabra, no olvidemos esto, conforme a su palabra, porque Dios no te va a enseñar algo que contradiga su palabra. Eso es una premisa muy importante. Pero conforme a su palabra hay muchas cosas que no entendemos. Y muchas veces por eso decimos, Dios, ok, enséñame en esta prueba cuál es el buen sentido. Enséñame a poner mis prioridades en orden, porque luego tenemos otras prioridades. Enséñame a no ver las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, las cuales son eternas. Hay una buena noticia para los que están probados. Para los que están teniendo aflicción hay una buena noticia. Esa aflicción va a ser temporal. Algún día se va a pasar. Ese asunto que estás teniendo ahorita entre ceja y ceja se va a pasar. Pero el buen sentido y la sabiduría es lo que va a perdurar. Este es un punto muy importante. Sabiduría. Necesitamos también sabiduría mientras nos encontramos en las pruebas. Y la sabiduría la vamos a obtener de la palabra, de los principios, y vamos a obtener una sabiduría general. ¿Cómo, cómo poder en general comportarnos? ¿Qué esperamos de la prueba? Sin embargo, también vamos a necesitar aquella sabiduría particular para cada una de las pruebas. Eh, este, Dios se encarga de enseñarnos esto a través de su Espíritu Santo, a través de lo que Él, de esa voz que tú puedas escuchar, que tú dejes escuchar que Él te dé, basado en su palabra. Muchas veces vas a encontrar algo que no habías encontrado antes a través de esa sabiduría, en particular para ese asunto que Dios te da. A veces cuando tú no sabes qué hacer, porque puedas tener dos opciones, que las dos opciones son igual de buenas, entonces de repente ves en Lamentaciones, como el versículo que leímos hace ratito, que decía, bueno es Jehová a los que en él esperan. Y tú puedes decir, ese es un versículo y es un principio general. Dios no te está diciendo en este momento cuál de las dos decisiones tomas, pero sin embargo te da este principio y lo puedes aplicar con el Espíritu Santo en tu vida. Me voy a esperar para que Dios me defina y me dé más detalles para tomar la decisión que debo de tomar. Entonces, ¿ves cómo interactúa para esa sabiduría en particular el Espíritu Santo con la palabra de Dios? Es impresionante, es impresionante. Y tenemos el versículo 67 y 68, pero yo creo que lo vamos a ver el próximo estudio, para no dejar de ver la esencia ni la profundidad, porque la verdad es que no quisiera ver esto que dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, no quiero verlo a la ligera. Así que vamos a verlo el próximo estudio. Sin duda alguna, Dios siempre tiene algo preparado para nosotros y ese algo, pues siempre es lo que Dios quiere que escuchamos. Para nosotros lo importante es disponer nuestro corazón. Bienvenidos, Memo y Mar. Y cuando disponemos nuestro corazón, voy a hacer para atrás para que se oiga mejor. Cuando disponemos nuestro corazón, Él siempre nos va a hablar. Hoy vamos a empezar a ver un tema delicado que es la espiral descendente. Ya en la vez pasada vimos la introducción del estudio. Recuerdo, el estudio se llama la espiral ascendente, descendente y ascendente. Y en la espiral descendente, de alguna manera, todos caemos en un momento de nuestra vida.
Antes de escuchar lo que vamos a escuchar, tenemos que saber que así como esta persona que Alex mencionó de estoy bien con mi Dios, cuando Dios nos habla, siempre es para restaurarnos. Si nosotros ya somos salvos, entonces la palabra nos va a edificar, puede confrontarnos en algunas cosas, pero para la confrontación siempre es para que cambiemos hacia su voluntad, el arrepentimiento, y podamos recibir todos los beneficios de la gracia de Dios. Vamos a iniciar con un pasaje que todos conocemos y seguido mencionamos, que es el capítulo de Romanos 1, pero del 21 al 32 que dice así. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios nos entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces aquí nosotros vemos en ese pasaje la evidencia de lo que es la espiral descendente. Sin duda alguna ustedes podrán pensar y decir, bueno, esto es para los que han rechazado a Dios. Yo ya me humillé delante de Dios, me arrepentí, me convertí y seguramente estoy fuera de todo esto. Pero muchas veces se nos olvida que cuando nosotros venimos a Cristo, empieza una lucha interna. Como sabemos, Dios nos da la mente de Cristo, como dice en 2 Corintios capítulo 2, y por otro lado seguimos manteniendo esta mente natural. Y la idea por la cual Dios la deja, aunque Dios, según Romanos 6:4, ya sacrificó al antiguo hombre, la idea por la cual Dios deja la mente natural es lo mismo que le pasó a Jesús. Jesús tenía su manera de ver las cosas, pero su victoria fue, y por eso nunca pecó, siempre se sometió a Dios en todas las cosas. Por eso pudo ser el autor de eterna salvación. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entra en nuestro corazón en el momento que nos convertimos y no se sale jamás. En el Antiguo Testamento entraba en los corazones y cuando la persona cumplía el cometido para el cual Dios lo inspiraba, entonces ya dejaba de tener el Espíritu Santo. Por eso David en el Salmo 51 dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque no permanecía. Pero ahora en la época de la gracia, el Espíritu Santo permanece. Y el Espíritu Santo quiere que nosotros entendamos con claridad los peligros de caer en esta espiral descendente, ¿sí? El, esta espiral descendente, el principio más grave es que siempre nos lleva a pecar y siempre nos lleva a rebelarnos contra Dios, genera la duda, genera la incertidumbre, genera temor. Y esas cosas nos destruyen, porque una persona con temor, ¿cómo puede afianzarse en la voluntad de Dios? Recuerden, en el amor no hay temor.
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces nosotros podemos catalogar en la Biblia creyentes que creen, apropian la palabra, y creyentes que viven en la superficialidad, creyentes inmaduros. El apóstol Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Ven ustedes? Eso representa la inmadurez. Y la evidencia de la inmadurez es que las personas son guiadas por sus propios deseos. Todos nosotros tenemos deseos y aún, como dice el apóstol Pablo, pasiones que batallan contra el alma. Dios lo que quiere es que nosotros le cedamos el control al espíritu y podamos vencer este tipo de influencia que los propios deseos ejercen en nuestra vida. Entonces, si nosotros somos controlados por nuestros deseos naturales, difícilmente vamos a crecer espiritualmente. No vamos a llegar a la profundidad que Dios quiere. Recuerden que la palabra de Dios representa a Jesús. Jesús, la palabra, como dice Juan 1:1, ¿no? Y la palabra es infinita. Por tanto, el conocimiento de la palabra, la profundidad espiritual que tiene, nosotros vamos incursionando en ella en la medida que nos convertimos en seres más espirituales. Si nosotros nos mantenemos en la superficie, va a ser difícil que conozcamos los profundos secretos de Dios. Y entonces vamos a vivir con el doble ánimo en una vida superficial. Y pues esto va a producir en nosotros también espejismos, ¿sí? Esto va a producir en nosotros que justifiquemos nuestros actos, que tengamos ilusiones o sueños acompañados de justificación. Recuerden, en nuestra mente, cada uno de nosotros es el héroe de la escena. Me hacen, me dicen, me menosprecian, no me comprenden. ¿Por qué no me dan la oportunidad? ¿Por qué yo no tengo esta posición? Todo es injusto, ¿no? Y la justificación justifica el pecado. Por eso, lo que Dios quiere es que entendamos que primero, para que las personas que caen en la espiral descendente, lo primero que hacen es rechazar a Dios y sus juicios. Conocen la palabra, pero no la toman en cuenta. Ahora que Alex estaba dándolo el salmo, yo digo, bueno, no cabe duda que el Espíritu Santo quiere decirnos cosas, porque muchas de las cosas que él estaba diciendo son parte de lo que yo también he preparado para esto, ¿no? Entonces, rechazar a Dios no es decir, Dios, no te quiero, no te conozco, no. Rechazar a Dios es no obedecerlo, es no creerle, ¿sí? Y el problema de rechazar a Dios es que nosotros vamos a inventar nuestras propias ideas de cómo Dios debe actuar y nuestra propia religión, podríamos decir. ¿Cómo Dios o qué Dios debe decir y hacer? Entonces vamos a estar queriendo controlar a Dios y esto nos va a privar de poder escuchar su voz. ¿Sí? Tú primero, luego Dios. Eres ídolo de ti mismo. Primero Dios, luego tú. Es gloria para Dios. También, tristemente, cuando nosotros caemos en este punto, el vacío que Dios llena, que Cristo llena cuando entra en nosotros y nos da su Espíritu Santo, se llenan. Pero cuando no tenemos esa relación con Dios, como que el vacío se empieza otra vez a incrementar. Y entonces, si Dios no llena nuestra vida, entonces nosotros vamos a manifestar necesidades que sustituyan la presencia de Dios. Y entonces eso nos va a llevar al pecado. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. Y nosotros podemos ver que el mundo entero está lleno de perversiones. Y vamos avanzando hacia el mal, querámoslo o no. Cada día el mundo está más corrompido. Cada día rechaza más a Dios. Cada día las personas ven más por sí mismas. Y entonces esto nos lleva a chismes, peleas, engaños, envidia, conductas maliciosas. Todo esto. Que es el sello de una iglesia carnal, no de una iglesia espiritual.
Y la consecuencia más grande es que vas a perderle totalmente la confianza a Dios. Es lo que Satanás quiere. Porque si tú pierdes la confianza en Dios, entonces vas a tomar tu vida en tus manos. Como tú no haces esto que yo quiero, Dios, entonces yo lo tengo que hacer, yo lo voy a hacer. ¿Y qué pasa cuando caemos en esto? Solo vamos a añadir pecados. En el pasaje que vimos, dice que cuando las personas rechazan a Dios, Dios los entrega a su pecado. Es decir, bueno, ok, estoy mostrando la luz. Si tú rechazas la luz, lo único que queda en tu vida son tinieblas. La luz de la palabra disipa las tinieblas. Si la luz de Dios no está presente en nuestra vida, iluminándonos cada día paso a paso, entonces la otra opción solo es las tinieblas. Y Dios permite que las personas sufran y los entrega a las consecuencias, como decía, naturales de su pecado. Yo creo que ninguno de nosotros quisiera caer ahí. Por eso es importante conocer este proceso, para que si empezamos a incursionar en esto, recapacitemos inmediatamente y nos salgamos. Pero si nosotros no concientizamos que estamos en este proceso, por rechazar las verdades de la palabra que generan la dureza de nuestro corazón, entonces vamos a ser eh, presa de nuestros propios pensamientos, ¿no? ¿Y cuál es el principio del pecado? Uno de los principios, el sentido de autocomplacencia. Yo me voy a complacer a mí, voy a gozar mi propia vida en mis términos y no me importan los demás. Por eso se destruyen matrimonios, naciones y muchas cosas. Porque las personas viven para sí mismas y quieren que todos los entiendan, que todos los consideren, que todos los tomen en cuenta, que todos hagan lo que ellos quieren, que les adivinen el pensamiento. Ese es parte del sentido de autocomplacencia. Entonces, si nosotros realmente queremos concientizar esto y ser restaurados, entonces tenemos que pedirle a Dios ayuda. Ayuda, siempre. A veces la última opción de nuestra vida es pedirle ayuda a Dios. Ya que dejamos de controlar y que todas las cosas se escaparon de nuestro control, entonces Dios ayúdame. Y muchas veces Dios nos ayuda, como dijo, sí nos va a ayudar, pero muchas veces también va a dejar que vivamos las consecuencias de nuestro pecado, así como David. David se arrepintió, Salmo 51, Salmo 32, pero vivió las consecuencias de su pecado y sufrió. Un hijo violó a su hija, el otro hijo asesinó a este hijo que violó a su hija, luego le quiso arrebatar el reino, luego el otro hijo de Adonías quiso usurpar también el reino, porque dijo, es que si no lo hago yo, ya el reino ha sido dado por Dios a Salomón. Entonces dijo, no, yo voy a adelantarme. Entonces, eso es lo que todos nos pasa, todos en nuestra mente tenemos estas tendencias. ¿Cómo podemos eliminar esto? ¿Cómo podemos ser sumisos para poder obedecer a Dios? Primero, tenemos que identificar el pecado. La dureza de corazón nos impide ver nuestro pecado muchas veces. Y por eso, ese es el sentido por la que a veces Dios trae pruebas a nuestra vida, circunstancias adversas. Muchas veces en estas circunstancias ni tienes culpa de nada, pero eres envuelto en ellas, para que Dios te muestre lo que realmente hay en tu corazón. Las pruebas sacan lo que realmente hay en nuestro corazón. Por eso es importante identificar el pecado. Como dice 1 Corintios 11:31, si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Examinarse a la luz de qué? ¿De tu pensamiento? No, a la luz de la palabra. ¿Sí? Y la segunda parte es eliminar las prácticas pecaminosas. Dios quiere, o sea, si tú estás en una situación que te causa una tentación constante, la puedes resistir un tiempo, pero en un momento de debilidad puedes caer en eso. Es el doble ánimo de Santiago, habla de momentos de entrega, momentos de debilidad, y no hay una constancia. Y Dios quiere la constancia en nuestras vidas. ¿Y cuál es la constancia? Buscarle cada día. Entonces,
Si primero que nada identificamos el pecado, tenemos que quitar lo que está produciéndolo en nuestra vida. A veces hay cosas que aparentan ser inocentes, pero en lo profundo nos llevan a rebelarnos contra Dios. Así como la palabra es profunda en cuanto a su conocimiento eterno, también el pecado va haciendo en nuestra vida mella. Y mientras no lo arreglemos, lo vamos dejando de percibir. A tal grado que hay personas que en un tiempo en su vida cristiana rechazaron ciertas cosas y luego las vuelven a probar. Entonces, ¿cómo está eso? Si yo en un momento determinado de entrega, de comunión con Dios, digo, esto no es bueno, y pasa el tiempo y empiezas a probarlo, a minimizarlo, a consentirlo, quiere decir que de alguna manera tú ya estás en la espiral descendente. ¿Por qué? Porque estás abriéndole la puerta al pecado. Entonces es donde tenemos que atacar precisamente las causas del pecado. ¿Cómo podemos discernir esto? ¿Cómo podemos nosotros estar alerta? Recuerden que 1 Pedro 5, 8, 9 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Pero luego dice, 9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se producen en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahí está, sobrios y velad. ¿Cuál es la única manera? Estar siempre en la palabra, analizándola, meditándola. Y esa es la manera que podemos empezar a lidiar con el pecado. ¿Okay? Nadie se puede salvar por sí mismo, ya lo sabemos. Dios produce la convicción que da el arrepentimiento y una vez que te arrepientes, Dios te da la fe para creer. Es un don de Dios, como dice Efesios 2, 8, 9, ¿no? Por gracia son salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, o sea que nada de lo que tú hagas te lo va a dar para que nadie se gloríe. La gloria que pertenece a Dios. Entonces, la manera de lidiar con el pecado es esta: identificar, separarse de las causas y prepararse, ¿verdad? Entonces, si nosotros empezamos a eliminar de nuestra vida estas cosas, podremos avanzar. Ahora, ejemplo vívido: Israel. Primero salen de Egipto, de la tierra de esclavitud. O sea, Egipto representa el mundo sin Dios. Nos esclaviza el pecado y vivían ellos en esclavitud. Pasan al Mar Rojo a una nueva vida y la generación que salió en su mayoría no le creyó a Dios. Mandan a los 12 espías y los 12 espías, 10 de ellos dicen, no, las ciudades están grandes, son gigantes los que habitan en ellas. No, no, no. Cuando solo había mandado a lo mejor, o si no le apagamos ya. Alex, bájale un poquito aquí, por favor. Yo creo que ya. A ver si ya. Bueno, ya está, gracias. Bien. Entonces estamos poniendo el ejemplo de Israel. La generación nueva que representa a nuestro antiguo yo quedó destruido en el desierto. Y Dios levantó una nueva generación que a través de Josué, Dios metió a la tierra prometida. Pero ¿cuál fue el mandamiento de Dios? Destruyan todos los ídolos. Destruyan todas las ciudades contaminadas por el pecado. No dejen nada, porque si ustedes dejan algo, serán aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados. ¿Qué hizo Israel? Israel no obedeció. Y eso vino a hacer que Israel decayera. Vemos la historia de los reyes de Israel, cientos de años, salvo 2 o 3, principalmente 2, Ezequías y Josías, uno que otro un poco mejor.
el pueblo fue decayendo hasta que ya no hubo remedio y fueron expulsados a Babilonia. Ese es el ejemplo más vívido de por qué tenemos que destruir nuestra vida a los ídolos. Concientizar el pecado, concientizar qué es lo que nos puede hacer caer y tomar actos. Ahora, ¿puedes hacerlo tú mismo? No, esto solo es en la fuerza de Dios y es a través de su Espíritu Santo. Entonces, Dios quiere que en primer lugar reconozcamos. O sea, este pequeño resumen de cosas se da, se pone, porque todos caemos en él, pero no es necesario que nuestro corazón se quebrante, que cada uno de nosotros analice su vida y vea en qué parte se está fallando. Siempre podríamos decir que el arrepentimiento, así como es para salvación, el arrepentimiento es, ya no quiero vivir esa vida. La palabra textualmente quiere decir, darse la vuelta. Ya no quiero vivir esta vida. Así empieza la salvación. Mientras tú pienses que el mundo te hace feliz, que la forma en que vives es la correcta, no te vas a salvar nunca. Tienes que saber que estás perdido. Tienes que reconocer que has sido desobediente a Dios, etcétera, para que entonces venga esa necesidad de decir, Dios, perdóname y ayúdame. Pero esto se va a repetir cada día en nuestras vidas, porque estamos en este mundo que nos presiona mucho. ¿Ven ustedes? Entonces, obedecer, arrepentirnos, obedecer, va a invertir este proceso. Cuando nosotros le pedimos a Dios esto sinceramente, y yo creo que cada prueba que Dios permite en nuestras vidas nos lleva a esto, entonces viene un periodo de transición, ¿sí? Un periodo de transición en el cual Dios empieza a través de las pruebas, de los sufrimientos y del quebrarnos y del quebranto, a desechar todas aquellas cosas que son inútiles. O sea, dice un pasaje, la tristeza del rostro enmendará el corazón. Entonces, quizá tengamos que sufrir tribulaciones, ¿sí? Porque a través de ellas Dios quiere destruir nuestra suficiencia, que es lo que nos lleva a revelarnos a Dios. Solo un comentario de la suficiencia. Si el ser humano en su suficiencia pudiera hacer vencer el pecado y vencer a Dios, no hubiera sido necesario que viniera un Salvador. Ninguno somos suficientes porque nacimos con una mente reprobada, heredada de Adán. Todos nos rebelamos contra Dios. La carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción, dice la Biblia. 1 Corintios 15. ¿Tienen ustedes? Entonces, Dios empieza a traer a nuestra vida pruebas. Pero siempre, al final de la prueba, Dios nos consolará, porque el final de la prueba es invertir el proceso de la espiral descendente hacia la espiral ascendente. Segunda Corintios, capítulo 1, del 8 al 10, dice, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Sentencia de muerte. Morir a tus deseos equivocados, morir a tus expectativas, morir a tu propia visión de ver la vida, vanidades ilusorias. Recuerden, una ilusión, un espejismo. Tú puedes pensar que ahí a lo lejos hay algo y llegas y no hay nada. Así es el pecado. Te hace pensar que puedes ser feliz sin Dios y a la larga solo te destruye. Entonces, el, la sentencia de muerte. Jesús, si alguno quiere venir a mí, tome su cruz cada día y siga.
Luego dice, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la hallará. Confianza en que el Espíritu Santo nos librará. Algo parecido a todo lo que estaba diciendo Alex. Entonces, cuando la vida parece fácil, no dependemos de Dios. Cuando todo está solucionado, cuando todo está bajo nuestro control, no dependemos de Dios. Piensen, tengo esto, hago lo otro, aquello, voy, vengo, etc. ¿No? Cuando tú aprendes a ver las consecuencias del pecado, entonces dices, no, 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 aunque yo tenga todo controlado, mejor voy a depender de Dios. Si nosotros buscamos solo a Dios en nuestras tribulaciones, perdón, solo buscamos a Dios cuando nuestra incapacidad se manifiesta. Ya no puedo resolver este problema, ayuda. ¿No? Una persona me platicó en el terremoto del 85 que estaba en un hotel y que, bueno, ellos estaban pagando la cuenta, pero todos, los que estaban ahí en el lobby, el Hotel del Prado, por cierto, estaba allá, no aquí, decían, páralo Dios, ya Dios. Y me llamó mucho ese comentario. Entonces se sentían impotentes ante un evento como este. ¿Quién puede controlar un temblor? ¿Quién puede controlar una marejada? ¿Quién puede controlar los errores de un presidente loco? ¿No? Digo, sin alusión a nadie. O sea, la gente sufre por todo esto. Pero cuando confiamos en Dios, Dios por sobre las circunstancias actúa. Él es dueño de las circunstancias. Él es soberano sobre todas las cosas. Aquí el punto es que concienticemos que somos impotentes para suplir lo que realmente nos hace bien, para ir a nuestra verdadera necesidad. Nuestra verdadera necesidad nunca es material, es espiritual. Y la baja espiritualidad nos lleva a pensar que lo material es lo que va a resolver nuestra vida. Cuando nuestro problema es espiritual. Acuérdense de cuando Jesús alimentó a los 4,000 y a los 5,000. ¿Qué tienen? No, pues 5 panes y 3 peces. Bueno, hagan que se sienten. Hizo el milagro Dios. Eliseo, hoy, Señor, estaba cortando el árbol cuando iban a construir una cabaña y se cayó el hacha en el río y era prestada. ¿Qué hago? ¿Dónde la pusiste? Aquí cayó. Echó una varita y el hacha flotó. El hierro flotó en el árbol. Ese es el poder de Dios cuando nosotros confiamos en Él. Entonces, Dios, a través de lo que nosotros vivimos, quiere que nos desmaterialicemos. Pablo, y lo hemos mencionado recientemente, dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Se vivir en abundancia, se vivir en escasez. Por todo y en todo estoy puesto para esto, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a depender de Dios, entonces toda nuestra problemática se va a dirigir a Dios. Si no dependemos de Dios, nos va a alejar de Él. Y puedes llegar a pensar, no es que Dios pues tiene sus favoritos, pero yo no soy su favorito. A otros ayuda y bendice, pero a mí no me bendice. Y ahí estás actuando en contra de Dios. Porque, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dios amó y dio a su Hijo. ¿Qué más grande expresión del amor de Dios puedes tener de esto? Dios amó y dio lo que más valía para Él. ¿Tú estás dispuesto a dar lo que más vale para ti por causa del reino? Ahí es donde viene la encrucijada en ustedes. ¿Realmente estoy dispuesto? Tú puedes decirle a Dios, sí, no, claro, yo nunca te voy a abandonar, nunca te voy a negar. Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, negarás 2 veces que me conoces, ¿verdad? Así somos todos. Hay un Pedro dentro de nosotros, pero Dios en su palabra siempre nos confronta. Cuando nosotros reconocemos nuestros problemas, entonces estos nos van a dirigir a Dios y esto nos va a ayudar a aprender a depender de Él.
Él quiere que dependamos de Él porque aunque nosotros pensemos que tenemos todo controlado, no tenemos nada controlado. ¿A poco no es cierto que tú planeas algo y si las cosas o las circunstancias te llevan a otra cosa, cambian y te puedes hasta deprimir? ¿Por qué? Pues no salieron las cosas como tú querías. Pero depender de Dios significa algo muy importante. Él conoce el futuro. Él, antes de crear la tierra y todo lo que hay, él ya tenía resuelto todo. Hebreos 2:3. Si bien todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo, tan grande es la mente de Dios que Él sabe todo, porque Él todo lo planeó. Y todo se va a cumplir por su soberanía, de acuerdo a su voluntad. Entonces, ¿de qué lado vas a estar? ¿Del lado del diablo que se rebeló contra Dios queriendo ser como Dios? ¿O de la torre de Babel que dijimos, yo por mí mismo voy a llegar al cielo? Por eso Babel se llama confusión. Ya estaban confundidos ahí. Habían tenido la experiencia pocas generaciones atrás, poquitas, del diluvio. Solo quedaron Moisés, sus 3 hijos y sus esposas. Perdón, no, siempre la cambio, ¿verdad? Lo bueno es que tengo aquí mis correctores. Noé, los tenían presente. Y Dios dice, esparcíos. Y se quedaron ahí. Por eso es confusión. Eso pasa cuando actuamos con nosotros mismos. Viene confusión. Y la confusión nos lleva al desastre. Porque entra el miedo, el temor, muchas cosas que nos llevan a tomar nuestra vida en nuestras manos. ¿Qué es lo que Satanás quiere? Segunda de Corintios 1 del 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Cuando tú empiezas a depender de Dios, lejos de ser un egoísta que vive para sí mismo y vive en el sentido de la autocomplacencia, empiezas a ver las necesidades de los demás, porque cuando Dios te consuela, llenó tu vida. Una vida llena no demanda, da. Una vida vacía, o sea que no está llena de Dios, demanda de Dios y demanda de las personas. Por eso este mundo está como está, ven ustedes. Pero cuando vamos a Dios sinceramente y Él nos consuela, entonces tenemos paz con nuestro Dios, ¿no? Muchos piensan que cuando Dios nos consuela, las dificultades deberían determinarse. Si fuera así, la gente solo recurriría a Dios cuando tiene dificultades. Me da soluciones y ya, Dios, Dios. A veces Dios deja las dificultades para mantenerlos en línea. Pablo dijo en 2 Corintios, le he pedido a Dios que me quite este mal en los ojos. Por medio de Pablo mucha gente se sanó. Por medio de Pablo se resucitaron muertos también. Y Pablo dijo, Señor, quítame este mal. ¿Pero qué acabó diciendo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A veces no entendemos o no quisiéramos que pasaran cosas en nuestra vida, pero de acuerdo a la infinita sabiduría de Dios, es donde su gracia actúa. Pablo fue una de las personas más usadas por Dios. Muchas de sus cartas nos edifican. La carta de los Romanos, por ejemplo, es todo un compendio de la doctrina. Ahí está todo encerrado de la salvación y de la posición de la humanidad, etcétera. Cada carta que Dios permitió que pusiera ahí tenía un propósito. Pero cada carta fue producto de las vivencias de Pablo, igual que la de los otros apóstoles. Bien, Pablo mismo tuvo que enfrentar o confrontar, mejor dicho, a Pedro. Cuando empieza a retraerse, que vienen los de la circuncisión y ella comía con los cristianos que eran ya iguales, porque Dios así lo hizo y se retraía. Y en su simulación también, Bernabé, si mal no recuerdo,
Entonces Pablo le dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles, ¿por qué obligas a los judíos, a los gentiles a judaizar? Ahí está, ¿ven ustedes? Cuando no estamos dependiendo de Dios, cuando somos consolados, entre el legalismo. Somos muy buenos para juzgar a los demás, pero es una evidencia que no nos estamos juzgando a nosotros mismos. ¿Por qué? Si tú te juzgas a ti mismo, vas con Dios. Si eres sincero, Él te consuela, te da la paz. O sea, Dios te da la paz cuando estás en una comunión, en una relación perfecta con Dios. Cuando hay pecado o hay suficiencia, te roba la paz. Y entonces lo hace, y eso es a través de su Espíritu Santo, para que te des cuenta que algo anda mal. Cuando sientes que algo anda mal, busca a Dios hasta que lo encuentres. El doble ánimo también evidencia falta de carácter, falta de profundidad. Y a veces Dios trae las pruebas para que profundicemos, profundicemos, profundicemos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser consolados por Dios sabiendo que Él es soberano y lo que Él decide es lo correcto. Nadie es más sabio que Dios. Él nos hizo a nosotros. El cuerpo humano es una maravilla y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. No somos productos de la casualidad, somos productos de la planeación de Dios. Y para el ser humano lo más importante, ¿saben qué es? Nos hizo a su imagen y semejanza. De alguna manera traemos la gloria de Dios, claro. Caídos por el pecado, pero Dios restaurará esa gloria. Como dice en Corintios también, ¿no? La gloria más eminente es la gloria de Dios. Es la que tenemos que buscar. Cuando tenemos esa falta de Dios, queremos glorificarnos a nosotros mismos. Piénsenlo. Pero cuando Dios nos consuela, Él quiere fortalecernos, darnos ánimo, darnos esperanza para enfrentar las adversidades. Ese es ese proceso de transición antes de entrar al círculo ascendente. ¿Ven ustedes? Cuando te sientas abrumado, permite que Dios te consuele. Búscalo. Dile que te dé tu visión, que te permita romper el camino por donde vas, o sea, la espiral descendente. Solo Dios puede invertir el proceso. Solo Él puede ayudarte, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a soportar pruebas cada día, pero el objetivo de las pruebas es formar a Cristo en nosotros. Dicho de otra manera, es ayudarnos a pensar como Él piensa, ayudarnos a ver como Él ve. ¿Por qué no? ¿Por qué Jesús nunca pecó? Porque siempre hizo la voluntad de Dios. Juan 5:30, no puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es verdadero porque no me busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Segunda de Corintios 1:5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Ven ustedes? ¿Abundan las aflicciones? Pues sí. A ver, alce la mano que no estoy viendo pruebas ahorita. Esa es la evidencia del trabajo de Dios en nuestra vida. Debían de ponerse felices. Porque cuando no pasa nada en tu vida, etcétera, quiere decir que no tienes una relación con Dios. ¿Qué dice Hebreos 5, 12, 5? Dios al que ama disciplina, azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Ven ustedes? Dios tiene que romper toda nuestra suficiencia. Tiene que romper nuestro sistema corrupto de pensar. Tiene que enseñarnos a pensar como Cristo. Recuerden que últimamente hemos mencionado que tenemos que tener la mente del reino. ¿Cuál es el fin de todo esto? Que un día estaremos con el Señor, donde Dios enjugará toda lágrima de nuestros ojos, donde Dios nos dará un cuerpo perfecto, que ya no muera, que no envejezca, que no se enferme. Además estaremos en comunión perpetua con Dios, gobernando primero con Él por 1000 años y luego cuando vengan los cielos nuevos y la tierra nueva,
en un reino y en un universo que ya no tiene ninguna relación con el pecado. ¿Se imaginan cómo va a ser eso? Si este mundo, esta creación que está sujeta a maldición por causa del pecado, aún tiene cosas hermosas, ya en el milenio que va a ser restaurado va a ser más hermoso, pero todavía va a ser más hermoso cuando Jesús entregue el reino a Dios Padre y traiga los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Por qué no pensar en esto? Aquí tenemos que luchar contra nosotros mismos, pero tuvimos sentencia de muerte en nosotros mismos para que no confiásemos en nosotros mismos. Ahora, es muy fácil pararse aquí y decir, ¿no? Es muy fácil decir y golpear, decir, ¿saben qué? Todos vivimos esto. Yo me he equivocado. Todos nos hemos equivocado. No hay nadie perfecto. ¿Qué es lo que puede ser grande a un creyente? Aprender la lección. Creerle a Dios. Negarse a sí mismo. Eso a veces es difícil. Por eso Dios a través de pequeñas pruebas nos empieza a formar carácter. Luego vienen pruebas más grandes. Tenemos un enemigo que si tú vives como creyente en una vida superficial, ni se acuerda de ti. A lo mejor puedes pensar, no, Dios me bendice porque soy un buen creyente. No se acuerda de ti porque no representas una amenaza para Él. Empieza a entregarte, empieza a vivir para Él y entonces vas a ver que las pruebas se van a incrementar, que los problemas se van a aumentar. Porque el diablo sabe que si tú eres una persona llena de Dios, representas que Él va a perder almas para Cristo. Él lo sabe. Entonces, ¿qué promueve Satanás? Duda de Dios, duda de su provisión. O sea, usa Satanás, así como Dios usa las pruebas para bendecirnos, Satanás también trata de usarlas para que nos alejemos de Dios. Tú no tienes valor para Dios, tú no significas nada. Todo lo hace para que tomemos nuestra vida en nuestras manos. O sea, ¿qué más grande ejemplo queremos tener que Jesús en la tentación del desierto? Tocó los puntos más sutiles y con las escrituras. Si Jesús no hubiera conocido las escrituras, hubiera caído. Y muchas veces nosotros caemos por falta de conocimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento, dijo Isaías, si mal no recuerdo, o Jeremías. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros sufrimos, también Cristo sufre. ¿Ustedes creen que en su grandeza infinita, cuando Él pagó por los pecados de cada uno de nosotros, no pasó nuestra vida delante de Él? ¿Tú crees que tú sabes más que Dios de ti? ¿Qué le dijo Samuel a Saúl? Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Samuel a Saúl, eso ahí. Dios ve el corazón. Dios ve el corazón. Él sabe más de ti que tú. Por eso es que en las pruebas tenemos que confiar en Él, porque Él quiere sanar nuestro corazón completamente. Cuando Pablo, bueno, vamos a ver el pasaje. Pablo iba a Damasco con cartas de los fariseos para apresar a los creyentes. Se le apareció una luz y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, si analizamos un poco este pasaje, nos vamos a dar cuenta que Jesús sufría la persecución que todos sus hijos estaban sufriendo. Por eso dice, ¿por qué me persigues? ¿Sí? O sea, eso implica que Cristo sufrió por las pruebas y sufre por las pruebas de cada creyente. Pero su amor, que es verdadero, hace lo correcto. Un padre que consiente a un hijo lo está destruyendo. Un padre que educa y confronta al hijo en sus males es una evidencia de que lo ama. Así, Dios al que ama, disciplina. Si un padre no disciplina y corrige a un hijo, no lo ama.
Puedes decirlo, porque lo amo, lo dejo ser como sea. No. El verdadero amor siempre confronta. ¿Acaso me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? Decía Pablo. ¿Acaso me he hecho vuestro enemigo? A lo mejor alguna vez tú dijiste, no, este es mi enemigo, este pastor que dijo, este que dijo, porque te dijo la verdad. Mucha gente se fue de aquí porque fue confrontada la verdad. No soportó. Cuando la verdad es para arrepentimiento, la verdad es para corregir. El sabio oye consejos, el necio no. Segunda de Corintios 1, 6, 7. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la tribulación. ¿Qué dice este pasaje? ¿Que no vamos a tener tribulaciones? No, que vamos a tener tribulaciones. ¿Qué es lo importante? Ser consolado. ¿Quién es el único que te puede consolar? Dios. Tú eres un creyente, tú vas a ser un creyente útil cuando Dios te consuele, porque tú vas a poder decirle a otro que quieras ayudar, que Dios te guíe de manera viva la victoria que tuviste. Entonces a veces, tan solo por eso a veces Dios nos mete en ciertas pruebas que dices, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué he hecho yo para que me pase esto? Sabes que a lo mejor Dios está permitiendo esto para que tú puedas consolar a otros. A lo mejor esa es la razón. A lo mejor no tienes pecado, aparentemente, porque todos pecamos cada día, claro, ¿verdad? Entonces, si tú quieres ser un verdadero cristiano, no seas hipócrita de decir o dar lo que no vives. Ese es ser hipócrita. Si tú eres un verdadero cristiano, solo transmite lo que tú vives y lo que vivas que Dios te muestre. Si no, hay muchas iglesias llenas de legalismos que como los judíos a los 600, así empezamos este estudio, si recuerdan, a los 613 mandamientos que Dios dio, le añadieron otros tantos y eran más importantes para ellos todos los rudimentos de la ley que la ley misma, y por eso Jesús los confrontaba cuando hacían milagros. Oye, el sábado no debes de sanar, ¿no? Y Jesús, oye, si un buey cae o un burro cae, ¿no vas tú a sacarlo el sábado? ¿Por qué? Si yo sané a esta hija de Abraham, os enojáis, porque violabas los mandamientos de hombre. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cuál de ellos eres tú? Entonces, a través del sufrimiento, Dios nos da una perspectiva totalmente distinta de la nuestra. Nunca Dios te va a responder como tú crees o quieres que te responda. Él te va a responder de acuerdo a tu verdadero beneficio. Pero como tú tienes una idea, tienes la bendición de Dios y porque Dios no cumplió esta idea, menosprecias la bendición de Dios. ¿Te das cuenta? Eso es un gran pecado. A lo mejor dices, no, yo no robo, yo no mato, yo no esto. Pero puedes estar tu vida llenando de este tipo de cosas. Y entonces estás menospreciando a Dios. Por eso, este proceso, antes de entrar al círculo de la bendición, es importante. ¿Sí? ¿Dios permite el sufrimiento? Sí. En particular, las pruebas siempre producen incomodidades, nos sacan de nuestro estado de comodidad, pero lo hace para que seamos semejantes a Jesús. Jesús, como dice Filipenses 2, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. A lo mejor tú dices, es que yo no puedo ya enfrentar esta prueba, ya no puedo.
Jesús sabía lo que iba a padecer. Acuérdense de la historia del huerto de Getsemaní. Vengan y oren. Señor, si puede pasar de mí esta copa, Señor. Bueno, llegó el momento que llegó un ángel a fortalecerlo, ¿verdad? Pero ¿qué concluyó? Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo creo que tenemos que ser así como aceptar lo que Dios trae y tratar de aprender por qué lo trae. A veces Dios te mete en circunstancias que ni siquiera tienes que ver con ellas, ni siquiera tendrías por qué caer en esto y Dios las permite. ¿Por qué a veces pasan estas cosas? Porque a través de esas circunstancias, Dios te está mostrando áreas de debilidad de tu carácter. A lo mejor dices que si yo no pequé, ¿por qué me vino esto? Si yo te busco cada día, si yo esto, ¿por qué me vino esto? Pero cuando pasa el tiempo, te das cuenta que tenías áreas débiles en tu carácter que Dios quería mostrarte. Así que no le eches la culpa a Dios por las pruebas que estás viviendo. Agradécele. Este Salmo 119 tiene mucha riqueza. Muchos opinan que lo escribió Esdras, pero quien lo haya escrito es un tesoro verdadero, así como toda la palabra. Pero nosotros tenemos que aprender a ver como Jesús ve. Y eso solo va a ser si vivimos llenos de la palabra y la palabra misma norma nuestras vidas. Cuando tú vives lleno de la palabra y se da un principio, tu conciencia te confirma, ¿no? Romanos 2:16. Acusándoles sus conciencias y justificándoles sus razonamientos o condenándolos el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi Evangelio, decía Pablo, acusándoles sus conciencias y defendiéndoles sus razonamientos. O sea, ahí está el juego. ¿Ven ustedes? Entonces, no te asustes en las pruebas, las vas a seguir teniendo, porque el objetivo de Dios es formar a Cristo en ti. Más bien concéntrate en qué tienes que aprender, qué área me muestras de debilidad, en qué estoy fallando. Pero no le atribuyas a Dios, eso también lo dice un pasaje, despropósito alguno. No se lo atribuyas. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Dios nos está concediendo ser partícipe de los sufrimientos de Cristo. Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. O sea, Dios nos está dando el privilegio de tener padecimientos para ser semejantes a Cristo. ¿Por qué? En Filipenses 2 concluye, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, en los cielos y en la tierra. ¿Por qué le dijo? Porque obedeció, porque triunfó. No busquemos la gloria en este mundo que perece. Nadie es fiel a nadie, humanamente hablando. El que es fiel a Cristo es fiel a su iglesia, es fiel a sus hermanos. Por eso la verdadera familia somos los hijos de Dios. Pero nadie es. Entonces, Pedro también coincidió con Pablo que los creyentes debían alegrarse en sus pruebas y en su sufrimiento. ¿Quién mejor que Pedro? Imagínense el quebranto después de negarlo 3 veces y verlo crucificado ahí. Dice la Biblia, lloró, salió y lloró amargamente. Y vemos los dos tipos de arrepentimiento, ¿no? El de Judas y el de Pedro. El de Pedro fue el verdadero. Judas solo tuvo remordimiento de sus actos, pero no se arrepintió realmente, porque se fue al infierno. ¿Ven ustedes? Entonces, Pedro, 4:12-13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuando sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Lo más importante es lo que viene, lo perfecto, porque lo que viene es para siempre. Lo de ahorita es temporal. Si tú das tu vida por lo material, Pedro dice que
todos los elementos al fuego serán destruidos y la tierra y las obras que en ella hay serán deshechas. ¿Por qué vas a dar tu corazón por las cosas de este mundo? Te estás haciendo un fraude a ti mismo. Entonces, cuando tú entiendes todo esto, cuando tú crees que nada pasa por casualidad en tu vida, es ahí cuando puedes ayudar a otras personas en la fe. Salmo 51. No me eches de delante de ti, no quites tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, que es nuestra fuerza, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Ahí es cuando vas a ser un instrumento verdadero de Dios. Cuando Él, cuando vivas para Él, cuando vivas por sus intereses, no por lo que este mundo te dice. Recuerden, todo lo que este mundo te dice es mentira. Cómprate este auto y estarás en los niveles más altos. Usa esta loción y todas las mujeres te volverán. ¿No es cierto? Puras mentiras. Entonces, Dios quiere y usa el sufrimiento para hacer que sus hijos maduren en la fe. ¿Acaso la fe no es mayor que cualquier riqueza? ¿Acaso la fe no le da sustancia a todas las cosas? Todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y no malinterpreten este pasaje. Cuando habla de este pasaje, es parafraseándolo. Todo el que quiere hacer la voluntad de Dios en sus peticiones lo recibirá. Dios, dame 1 millón para que envíe a mi vecino que se cree mucho. ¿No? Entonces, nosotros deberíamos de considerar el sufrimiento como un dolor necesario que acompaña el crecimiento espiritual. ¿Ven? Por eso estamos en pruebas. Pablo indicó que el sufrimiento produce resistencia y a su vez produce carácter cristiano. Romanos 5, 3, 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. ¿Ven? La tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. Santiago 1, 3, 4. Pareciera el mismo, pero no. Santiago y Pedro. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Primera de Pedro 1, 6 al 8. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la verdadera riqueza. Aquí está la verdadera riqueza. ¿Quién puede decir que tiene todos estos atributos? Dios todo lo conoce. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, aquí el sentido es, yo conozco tus obras. El versículo 19 del capítulo 2. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Ojalá Dios pudiera decir algo de nosotros así. Pero en Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿De cuál vas a ser? ¿Del que glorifique a Dios en su venida porque te sometiste a Él y lo obedeciste y viviste por las cosas de Él? ¿O
El que vivió por su propia vida menospreció el trabajo de Dios y, y entonces Dios le va a decir, te di todo esto y ¿qué produjiste con esto? No os alejéis a vergüenza. Bueno, entonces, otro beneficio del sufrimiento es que el sufrimiento ayuda a enseñar a otros y animar a otros. No hay palabra más fuerte que tus victorias espirituales. No hay mayor convicción que se produzca, aunado a la palabra, que lo que tú ya viviste y Dios te dio victoria. Por eso muchas personas a veces ni se atreven a hablar, porque están llenos de mala conciencia y en lugar de ir con Dios para arreglar sus vidas, prefieren quedarse en el anonimato. ¿Cómo le voy a decir a este que Cristo puede darle una vida victoriosa si a mí no me la da? ¿O vas a ser hipócrita? Dios puede solucionar todos tus problemas y dentro de ti soy lleno de problemas y no los soluciona. Eso es por quitar los ojos de Cristo, ¿eh? Pero lo más importante es que la presencia del Espíritu Santo en nosotros va a ser más vívida en la medida que más le hagamos caso. Y va a ser más evidente su voz. Recuerden, entonces mis oídos oirán a mis espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, si realmente somos salvos, va a ser evidente que las tribulaciones y las pruebas que enfrentamos tienen un propósito de amor, ¿ve? No de dolor. ¿Ustedes creen que si Dios ya pagó todo por nosotros y nos dio el cielo por nada, por gracia, ¿no? Bueno, no por nada, sino por la sangre de su Hijo, pero me refiero gratuitamente. ¿Por qué nos querría dejar en este mundo a sufrir ya que somos salvos? ¿No sería lo lógico que Dios dijera, te salvaste, vente al cielo y ya, quítate de todo esto? ¿Por qué te deja? Porque hay algo mayor, hay algo más grande que el que te vayas al cielo. Dichosos todos los creyentes que mueren y ya se van al cielo, que Dios los lleva, como aquí ha pasado ya con algunos. Espero que no sigan. Pero mientras Dios nos tenga aquí en la tierra, todavía hay un propósito. Primera de Corintios 1, 21 y 22. Y el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos dio su Espíritu para vencer el pecado. El poder de la resurrección lo tenemos. Pero todo se hace una realidad cuando lo creemos, la fe. ¿Lo crees? Y si no lo crees, entonces Dios te va a llevar a pruebas para que creas, donde te quite todo y tengas la... No te quede otra más que confiar en Dios, porque Dios es fiel. Pero el Espíritu Santo garantiza que si pertenecemos a Dios, seremos bendecidos de todos sus beneficios. Quitemos de nuestra mente todo lo material. O sea, Dios sabe a quién le da, Dios sabe, cada uno de nosotros vive diferente, en un lugar diferente, en circunstancias diferentes. Y tú dirás, ¿por qué unos viven así y otros de otra manera? Porque Dios te puso en el lugar donde más te puede usar. Eso no es una desgracia, ese es un privilegio. Pero si estás inconforme con esto, como porque ves otra cosa, entonces estás perdiéndote la bendición de Dios. Nada pasa por casualidad, ya lo hemos dicho. Dios te puso en la época, en el país, en la ciudad, con los padres que te puso. No fue casualidad, era porque ibas a tener la mejor oportunidad de convertirte en su plan eterno. No hay casualidades. Y lo que Dios, donde Dios te tiene y lo que Dios te da, tiene el propósito de que así le sirvas. Si esto lo apropias en tu vida, nada te va a hacer infeliz. Entonces, Él nos dio las arras de nuestra herencia, que es el sello de la salvación. La salvación es el tesoro más preciado. Si ya lo tienes, eres rico, eres vencedor. Recuerden Romanos 8. Mas en todas esas cosas sois más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya venciste. ¿Por qué te sientes derrotado entonces? ¿O por qué te puedes sentir derrotado? Porque no estás apropiando la victoria de Cristo. Pero tenemos al Espíritu que nos da consuelo, nos da poder, nos da un anticipo de lo que vendrá adelante. ¿Cómo?
te libra de la esclavitud del pecado, te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. En realidad, muchas cosas que este mundo te ofrece es para que tengas paz, para que tengas seguridad. ¿Crees que algo material te puede dar seguridad si este mundo está corrompido? Las cosas se deterioran, ¿o no? Los zapatos se desgastan, tu cuerpo se deteriora. Entonces, no hay esperanza de las cosas de esta vida. Pero Dios está haciendo un edificio en el cielo de cada uno. Entonces, tenemos el privilegio de pertenecerle a Él, la oportunidad de identificarnos plenamente con Cristo. No nos avergoncemos de lo que pensamos que merecíamos que Dios nos iba a dar y no teníamos, sino más bien decir, Dios, con esto que me das, yo voy a trabajar para ti. En la circunstancia que vivo, ábreme puertas. A mi esposa se le fracturó un diente. Y ayer, pues fuimos a que se lo empezaran a arreglar. Y a veces tú no te imaginas. Entonces yo generalmente cuando vamos ahí me espero en la salita leyendo. Pero me dice la doctora esta, pásele acá. Si quieren. "Ah, claro. Bueno, ustedes no tienen ni idea de la puerta que se abrió. Estaba la recepcionista, la doctora, la otra asistente, ahí. ¿Y cuando empezó todo? De que hubo la mención de que todo había progresado en las cuestiones dentales y en todo, ¿no? Entonces yo le dije, sí, la Biblia dice que la ciencia se aumentará. Y de ahí tienen ustedes idea. Eso es lo que es el verdadero tesoro, servir a Dios. Eso es lo que, donde Dios puede usarte en medio de las circunstancias que no te imaginas. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? Y solo para aclarar, tu tesoro verdadero es hacer la voluntad de Dios. Es vivir para cumplir su plan y su propósito tuyo en esta vida. Ese es tu tesoro. No te confundes. Entonces, cuando sientas presiones de la vida que te lleven a tratar de rendirte, deja que Cristo lo haga, ¿no? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto nos ayudará a salir de la espiral descendente. Cuando tú ya tomas conciencia y dices, Dios, ayúdame, entonces viene esta parte de transición para que entonces Dios te pueda bendecir. Pero Él te va a bendecir cuando conozcas cuáles son los verdaderos tesoros de esta vida. No te confundas. Vamos a dar gracias. Padre, ¿cuánto te queremos agradecer? Tanto por el estudio del Salmo como por este estudio de la espiral descendente y ascendente. Gracias, Señor, porque en tu palabra tú nos enseñas cómo debemos de vivir y reconocemos que somos impotentes para hacerlo por nosotros mismos. Por eso acudimos a ti hoy en un estudio como este, para pedirte que tú tomes el control de nuestra vida, para que tú quites todos los estorbos que nos impiden la consagración, para que quites todas las dudas que pueda haber en nuestro corazón de tu veracidad, de tu amor, de tu infinita sabiduría. Señor, estamos conscientes que tú ya nos mostraste el grado más alto de tu amor al dar tu Hijo por nosotros para ser salvos. No permitas que este mundo nos confunda y lleguemos a menospreciar este gran sacrificio que tiene el valor más grande de toda la eternidad. Gracias por haber dado a tu Hijo, por haber, gracias a Jesús porque decidió abandonar su forma de Dios y hacerse hombre y poder darnos una eternidad en tu presencia. Padre, bendice a nuestra iglesia, especialmente bendice a Margarita, que estaba muy enferma. Tú sánala y permite que su esposo también pueda escuchar. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.